Amén. Dios sea bendiciendo a nuestra hermana Carito, que Dios ponga gracia, sabiduría en esta mañana para poder exhortar la palabra del Señor. Dios sea bendiciéndole a cada uno de ustedes que está conectado. Dios bendiga sus vidas, les guarde, les cuide y les proteja. Ayer estuvimos y tuvimos un hermoso tiempo de un culto por vía Zoom que fue transmitido por Facebook, donde estuvimos gozándonos, estuvimos escuchando algunos de los testimonios de nuestros hermanos, cómo el Señor les ha guardado, les ha cuidado, cómo el Señor les ha librado, cómo Dios ha estado a favor, aunque varios hermanos se han contagiado, pero la mano del Señor ha estado a su favor. Así que Dios sea bendiciéndole a cada uno de ustedes, a los que se conectan, los que están en otras regiones, en otras ciudades. Dios también bendiga sus vidas grandemente. Les agradecemos al Señor por este tiempo que nos da de poder sentarnos a oír la palabra del Señor. Así que, y ayer escuchábamos los labios de nuestra pastorita Marcela. Dios le bendiga grandemente a nuestra pastora Marcela por ese mensaje tan lleno de sabiduría, de conocimiento, que nos pudo entregar y poder tomar atención y tomarlo en esta mañana, como decía la pastora Fabiola, en lo que ella nos indicaba de cómo poder estar tomando la actitud que debemos tener para poder escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo podemos tomar aquella actitud de poder estar con mansedumbre, con obediencia, con atención, poder escuchar? Y como ella compartía el día, tuvimos la oportunidad de poder estar en la casa de nuestro hermano Antonio con nuestra hermana Luzmira, y ella nos comentaba cómo hacía cuando venía la palabra del Señor, cuál era la actitud que ella tenía, y nos decía más encima, como decían los antiguos, quién le dijo a este o quién le dijo al predicador o al que estaba exhortando la palabra su vida, ya que ella decía que todo lo que uno le comentaba o uno hablaba inspirado por el Señor, era lo que ella estaba viviendo y pasando. Así que Dios sea bendiciendo a cada uno en esta mañana. Quiero invitarlos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Ya vamos a ya la penúltima bienaventuranza que tiene este Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otra versión dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eh, el Señor Jesucristo está realizando una declaración extraordinaria en un tiempo en que los judíos, los hebreos, esperaban que viniera un Salvador. De hecho, estaba la corriente de los celotes en ese momento, en los cuales ellos querían levantarse con armas, ellos querían levantarse y poder hacer justicia o expulsar a aquellos que le habían invadido como los romanos, y Jesucristo estaba ya haciendo un llamado y está haciendo una declaración a sus discípulos y a aquellos que le estaban escuchando en el Sermón del Monte, haciendo un llamado a los que eran bienaventurados, dichosos, felices, aquellos los pacificadores, aquellos que trabajaban por la paz, porque ellos eran llamados hijos de Dios, siguiendo un orden lógico que describe la obra de la gracia del mismo Dios en los corazones de sus hijos verdaderos. Esta sentencia no solo ha sido declarada en un orden a propósito por Cristo mismo, sino que corresponde entre sí cuánta paz recibe el alma saciada por Dios, aquel cuyos pecados han sido perdonados, y Dios no culpa de pecado al ser humano, el que sabe que no tiene nada ni merece nada, pero Dios le ha dado todo. No puede hacer otra cosa que buscar que otros reciban también lo que Él ha recibido. Dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Y es algo maravilloso cuando tú y yo podemos comprender aquellas cosas, como aquella misericordia que hablábamos anteriormente, también tener misericordia con aquel. Nuestra sociedad se caracteriza cada día más por la violencia, una actitud de pelea, mayor agresividad, mayor intolerancia hacia los errores de los demás.
cada uno nos enfocamos en criticar a otro, nos enfocamos en poder ver los errores que cometen las otras personas para enjuiciarlo y nunca para tener una actitud de discípulo, una actitud de aprender o una actitud de querer ayudar a aquella persona, sino que al contrario, muchas veces nuestra actitud es de juzgar y enjuiciar los errores de las demás personas. Hoy tenemos y conocimos el año pasado el estallido social en que se levantó y después pudimos ver que a lo mejor muchos de nosotros compartíamos o compartimos que hay cosas que son injustas, pero lo que no compartimos es la violencia, no compartimos cuando se pasa a llevar a otra persona, cuando se destruye, se cae en el exceso del vandalismo. Esas cosas no las compartimos, pero hoy en día la sociedad se caracteriza por eso. Es decir, muchas personas dicen, no, es que si yo no arreglamos, si yo no hago esto, no me escuchan, si no nos tomamos el piedraplén, el alcalde no nos escucha. Y no esa es la forma en la cual nosotros debemos conversar y poder llevar a cabo las cosas que las demandas a lo mejor que está pidiendo la sociedad. Es en otro momento, y esa era la actitud que en ese momento, en ese tiempo, muchas corrientes, como lo dije, los celotes, querían levantarse en armas, querían hacer revolución, querían expulsar y querían que el Mesías viniera con esa condición, querían que él viniera con espada, querían que él viniera como el libertador, y él viene y dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aquellos que procuran, aquellos que quieren hacer la paz. Las cortes, dice la Escritura, están llenas de demandas y litigios por cualquier cosa. ¿Cuál es la causa? Lo es el orgullo, la soberbia, el concepto equivocado que yo tengo de derecho de atropellar a quien me hace algo que no me gusta. No hay mansedumbre en nuestra sociedad, no hay pacificadores. En una sociedad violenta los pacificadores son una rareza. Es algo que no, es como este está mal, este está enfermo, este está loco, cómo él quiere pacificar, cómo él quiere llevar el bien en esta sociedad que nosotros vivimos. De todas estas bienaventuranzas, esta es la única que con dificultad hallaría su base definida en el Antiguo Testamento, debido a que ese gloriosísimo carácter de Dios, cuya imagen aparece en los pacificadores, tenía que ser revelado aún. Dice la Escritura en Éxodo, después de que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, cuando estuvo en el desierto, dice la Escritura de que Moisés se separó de ellos, se apartó porque subió al monte Sinaí, donde estuvo cerca de 40 días, dice la Escritura, conversando con Dios, donde Dios les entregó las tablas de la ley, pero el pueblo de Israel se corrompió. El pueblo de Israel le pidió a Aarón que hiciera los dioses o el Dios que lo había sacado de Egipto, y ellos entregaron el zarcillo, todo lo que habían sacado, y se lo entregaron a Aarón para que él hiciera una figura. Y después de que sucedió eso, bajó Moisés, se ofuscó, llegó hasta a que se quebraran las tablas de la ley, y ahí es donde se pudo ver el carácter de este Dios maravilloso. Es ahí donde en Éxodo 34, 6, versículos 6 y 7a, se muestra el carácter de este Dios maravilloso, se muestra el carácter piadoso de este Dios, este misericordioso de Dios. Dice la Escritura, dice, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Qué maravilloso poder ver ese carácter del Señor. Qué maravilloso es poder conocer a este Dios, que es un Dios tardo, un Dios pacificador, un Dios de paz, como lo declara la Escritura. Había sido proclamado de una manera llamativa y se había manifestado en acción con notable frecuencia y variedad durante el largo curso de la dispensación antigua. Un hecho sorprendente lo tenemos en la época del cautiverio en Babilonia, cuando se pensaba que estaba todo perdido. En Jeremías capítulo 29, del 11 al 13 dice, Dios es un Dios de paz, tiene designios de paz y no de aflicción. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros
el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No nos olvidemos que la Escritura, cuando Jeremías habla este pasaje, cuando Jeremías nos habla, profetiza a la nación de Israel, ellos iban a ser, y les dice que ellos iban a ser cautivos, ellos iban a ser llevados a otra nación, pero les dice algo muy importante en versículos anteriores a los que yo leí. Les dice que en ese lugar donde ellos estuvieran, ellos tenían que casarse, tenían que procrear, tenían que dar a sus hijas y debían tener hijos, porque iba a llegar un momento, de hecho debían procurar la paz y el bienestar de aquella nación donde iban a estar, porque iba a llegar el momento en que Dios los iba a sacar y los iba a volver a traer a Jerusalén. Qué maravilloso es que en tiempo de aflicción, que en tiempo de angustia, que en tiempo de opresión, en tiempo en que ellos habían sido arrancados, digamos, de Jerusalén, habían sido arrancados de la ciudad en la cual ellos fueron crecidos, como le llamamos acá. Dios los llama a que tuvieran paz, a que tuvieran tranquilidad, que Dios, los pensamientos que tenía Él eran de paz, de bienestar para su pueblo, que eran de bienestar. Y uno podría decir, pero ¿cómo de bienestar si estoy siendo oprimido? Estoy siendo, de hecho, no nos olvidemos que ahí en Babilonia fue donde ellos colgaron las arpas, donde ellos colgaron los instrumentos y ellos no querían adorar al Señor. Y los babilonios le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué no adoran a su Dios? Si las fiestas de ellos eran algo maravilloso. Y ellos decían, ¿cómo vamos a adorar si no estamos en ese lugar? Y Dios le hace un llamado a través de Jeremías que estuvieran en paz, que tuvieran tranquilidad, que Dios los iba a sacar de ese lugar, que Dios los iba a traer, que ellos iban a invocar y Dios los iba a escuchar. Mire qué maravilloso la promesa que hace Jeremías aquí. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y dice la Escritura, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Es decir, no es algo que no iban a encontrar, sino que al contrario, lo iban a encontrar a nuestro Dios. Como tú y yo en estos momentos, cuando tú y yo estamos afligidos, cuando tú y yo estamos angustiados, cuando tú y yo a veces no tenemos paz. Pero si nos postramos ante Dios y le buscamos de todo nuestro corazón, dice la Escritura que lo vamos a encontrar. Él nos va a escuchar. Cuando hablamos de paz, cuando hablamos de aquella pacificación que debemos tener, es la plenitud de la vida. Es tener a Dios en medio de la dificultad, pero estar con paz porque lo tenemos a Él. La paz no es ausencia de problemas o de dificultades, como muchos a veces piensan. No es eso, sino que al contrario, es saber y tener la plenitud de que Dios está con nosotros. Y cuando aprendemos aquello, que Dios está con nosotros, que tenemos al Dios de paz, nosotros podemos tener tranquilidad y podemos ser pacificadores, hacedores de paz en medio del conflicto, en medio de la dificultad, en medio de la guerra, en medio de las diferencias que se puedan estar dando, pero tú y yo, como tenemos la plenitud y tenemos al que es lleno de plenitud, nosotros podemos comprender y podemos ser pacificadores. En Él está la plenitud de la vida, solamente en Dios está la plenitud de la vida, pero ningún antagonismo ni contradicción. Tenemos evidencias innegables de que los santos de aquella dispensación sintieron su influencia transformadora y ennoblecedora en su propio carácter. Pero mientras Cristo no hiciera la paz con la sangre de la cruz, no podía Dios manifestarse a sí mismo como el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y por la sangre del testamento eterno. Solamente a través de Jesucristo tú y yo podemos tener aquella paz.
Hebreos 13:20 manifestaba eso. No podía revelarse a sí mismo como reconciliando al mundo así en Cristo, no imputándole sus pecados ni presentarse a sí mismo en la extraordinaria actitud de rogar a los hombres que se reconciliasen con Él. Cuando hablamos de aquella paz que debemos tener, aquella paz que debiéramos nosotros como pacificadores, es aquella reconciliación, es aquella obra que hizo Jesucristo en el madero de la cruz. Cuando esta reconciliación llega a realizarse y uno tiene paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, es decir, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, entonces los que reciben la paz se convierten en difusores de la paz. Así es como Dios se ve reflejado en ellos y por esa semejanza los pacificadores son reconocidos como hijos de Dios. En nuestro mundo y en la sociedad humana hay discordias y contiendas bulliciosas. Se ha roto la unidad, se ha perturbado la paz. No solamente se trata de sentimientos benignos, de tolerancia o disposición para ceder. La paz es un bien excelso, en último término, un bien divino como la justicia y la verdad, una prenda de la salvación que el hombre debe seguir dando. Nuestra aspiración tiende a una paz en la que Dios está incluido y los hombres estén de acuerdo entre sí y con Dios. Bienaventurados los que traen la paz, reconcilian a los contendientes, apagan el odio, unen lo que está separado en la vida cotidiana, normal, con un pequeño gesto, con una palabra conciliadora que procede de un corazón lleno de Dios. Pero para eso debemos tener un corazón lleno de Dios. Hoy se han levantado organizaciones que hablan de la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU que habla de la paz y cuando las naciones están en conflicto, ellos hablan de la paz, pero uno puede ver que aquella paz es con fuerza, es con enviar tropas, es con llevamos la paz, pero para poder poner la paz hay que poner otras tropas que las cuales van a defender como llevando la paz. Y eso no es la paz, eso no es llevar paz, sino que eso es llevar más contienda. Cuando la Escritura nos habla y tenemos, y algo que cada uno de nosotros los cristianos hemos visto y hemos manifestado, que se cumple la Escritura cuando dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Y un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, normalmente manifiesta eso. La respuesta blanda aplaca la ira. Muchas veces cuando podemos estar airados, cuando nos dan una respuesta blanda, nos descoloca. Y aquella ira que podíamos haber llevado no es tal porque aquella persona que íbamos con todo nuestro power, íbamos con toda nuestra fuerza, íbamos con todo nuestro poder, nos dio una respuesta blanda, nos descolocó. Y la respuesta blanda aplaca la ira. Un verdadero hijo de Dios tiene una respuesta blanda para cada situación difícil que se pueda dar. Bienaventurados los que sienten estas ansias y velan por la paz entre las naciones y trabajan por ella con intención pura. Pero también puede decirse de cualquier cristiano, el que irradia la propia paz en Dios. No necesita abundar en palabra, será camino y puente para que muchos encuentren la paz. Yo muchas veces he manifestado y le he dicho que uno debe ser un puente. Por un puente pasan personas buenas, personas malas y personas que no van a estar o son indiferentes. Pero cuando uno es un pacificador, cuando uno es una persona que quiere hacer paz, se transforma en un puente para que otros pasen. Uno se baja, uno se humilla, uno no importa que pasen por encima, pero uno guarda silencio y deja que aquella paz sobrepase cada una de las cosas. No se beatifica a los de temperamento pacífico o a los pacíficos estáticos, sino a los dinámicos en esta virtud. En griego la palabra es eironopois y quiere decir a los hacedores de paz. Se pensaría que en su contenido se incluía a todo el que buscase y difundir y trabajar por la paz. No es algo solamente que, y cuando hablamos de pacificadores o pacíficos estáticos, aquellos que no se meten en ningún problema, no, mejor no, ¿para qué?
¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué yo voy a ir a conversar? No, mejor me quedo aquí tranquilito en mi hogar, no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, yo no hago nada. No se refiere a aquel pacificador o a aquel que no se involucra en nada, a que, dejémoslo nomás. ¿Sí? ¿Para qué vamos a tener problemas? No, significa aquel hombre, aquella persona que busca y hace paz. Hace un tiempo atrás había un conflicto, había una diferencia y la pastora se encontró con un hermano y le mostró que y le hizo ver que a través de la verdad, a través de lo que Cristo hizo en nuestra vida, había que llevar paz y para poder solucionar algunos conflictos y problemas. El pacificador no oculta la verdad, no dice lo que no debe ser, que ese es el que a veces nosotros tenemos o decimos, no, yo no me meto con nadie, ¿para qué voy a decir esto? No, mejor no. No, aquel pacificador va con la verdad, pero para poder arreglar los problemas y los conflictos. Va con aquella verdad. La pastora me comentaba que pudo conversar con este hermano, le mostró de la forma como Cristo nos perdonó a nosotros, ellos también debían perdonar y no tener conflicto y poder tener paz y misericordia en aquel lugar. Y eso es lo que hace un verdadero pacificador. Eso es lo que es hacer paz, involucrarse en en ciertas cosas que uno puede hacerlo y que debe haberse hacer. Es decir, tú y yo si sabemos que hay un conflicto entre familiares de su misma familia, no puedes ser ajeno a ello, sino que tú y yo debemos ser un agente de paz para que ellos se puedan reconciliar, para que ellos puedan nuevamente conversar y puedan amar. No podemos cerrar yo aquí, tú allá y yo no me meto, y más aún nosotros siendo cristianos y a veces hijos de Dios, no podemos llevar con ventilleo para acá y con ventilleo para allá, cosa porque a veces se da eso. Discúlpeme que se lo diga, pero a veces se da eso de que, oye, ¿viste lo que te dijo? Y aquí, y yo recordábamos con la pastora el otro día lo que cuando estaba Víctor, y Víctor no era un pacificador, sino que al contrario, él llegaba y decía a veces, mira, Lorea lo que dijo, oh, mira Fabi, oh, mire cuñado. Y armaba como más la camorra, metía más carbón para que el fuego se encendiera y a lo mejor uno discutiera. Eso no es ser pacificador. Un pacificador apaga el fuego. Amén. La formulación universal es impersonal en que está redactada. Llevaría a esto a Lemonnier y otros basándose en el Salmo 82, pensando en las autoridades y magistrados, ya que a ellos les correspondía esto por oficio. Ellos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los magistrados, los que tenían cargo, llamémoslo así, hoy en día, ellos estaban llamados por oficio a llevar la paz. Pero el sentido que le da Mateo y que Jesucristo le da en esta bienaventuranza es universalidad que es rebasada a todo. Es decir, no solamente los sacerdotes, no solamente los que tenían el control, no solamente los líderes, sino que todos aquellos que estaban escuchando eran bienaventurados si eran llevadores o hacedores de paz, si trabajaban por la paz. Esto no es solamente el pastor y la pastora, no, sino que todos somos, usted amado hermano, yo amado hermano, somos todos llamados a ser pacificadores, a llevar esta paz en función del reino. Los pasajes bíblicos en que sale este término tiene sentido de reconciliación con los enemigos en el Nuevo Testamento. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Y en Efesios 2, versículo 15 y 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bienaventurados entonces los pacificadores, porque
hijos de Dios serán llamados, indicando que estos pacificadores son una posesión especial de Dios, del Dios de paz. Vamos a revisar esta bienaventuranza con 3 preguntas. ¿Quiénes son los pacificadores? En primer lugar, debemos reiterar que estos dichosamente bendecidos no pueden ser otros que aquellos cuyas vidas han sido bendecidas con el gran favor de Dios, y que la descripción dada a estos no corresponde a una característica natural de las personas, pues algo dado por Dios, fruto de su Espíritu Santo. Un pacificador no es alguien que le nazca ser pacificador, es algo que Dios pone, es una característica de Dios, de la naturaleza de este Dios maravilloso, entonces, ser pacificador. Así entonces, al preguntarnos quiénes son pacificadores, debemos observar que no son los tranquilos, los calmados, ni los apacibles. Eso debemos ser en Cristo Jesús. Cada día debemos cultivar una actitud afable, cariñosa y tranquila. No debemos vengarnos por nosotros mismos, ni debemos devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien. En otras palabras, debemos ser mansos y crecer en mansedumbre. No son los que buscan paz sin Dios, son muchos los que buscan una paz y reconciliación entre los hombres, porque han sufrido el odio, la envidia, la avaricia y deshonestidad de otros. No podemos desconocer que hay personas que a lo mejor son apacibles, personas que a lo mejor buscan la paz, pero no la buscan con Dios, sino que solamente la buscan de la experiencia que ellos han vivido o han sufrido. Se han creado multitud de organizaciones locales, nacionales e internacionales con este objetivo. Han buscado por todos medios lograr esa paz entre naciones y pueblos en conflicto, pero lo que han comprendido es que solo están atacando la superficie del problema y no van a la raíz del mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y esto debemos detenernos un poco, amados hermanos, porque si hay algo que tú y yo debemos hacer, no es atacar el problema en sí, sino que ir a la raíz del problema. ¿Por qué no hay paz en el mundo? ¿Por qué yo no tengo paz? ¿Por qué yo no vivo en paz? ¿Por qué yo no soy un pacificador? Y debemos atacar la raíz de ese problema. Veamos lo que dice la Biblia. Leamos Santiago 4, del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El problema de raíz es el corazón malo que muchas veces nosotros tenemos, que no puede cambiar sin la gracia de Dios. Ese es el problema, ese es el conflicto. Es de ahí donde, esa es la raíz de donde se produce. Es por eso que no hay paz en el mundo, porque el corazón del ser humano es malo. Y si no es cambiado, si no es transformado por la palabra del Señor, por nuestro Señor Jesucristo, va a seguir buscando en sus deleites, va a seguir luchando, va a seguir no teniendo aquella paz de la cual Jesucristo nos hablaba. Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Si tú y yo no recibimos, por eso es tan importante Jesucristo, por eso es tan importante obedecer la palabra de Dios, por eso es tan importante ser transformado por esta palabra de Dios, por eso es tan importante que tú y yo podamos morir a nuestro hombre y poder que Jesucristo entrone en nuestros corazones, que esta palabra sea esculpida en nuestros corazones, en nuestra vida, que estas características de nuestro Dios, estas características de pacificador, de un Dios de paz, puedan estar en nuestras vidas. No un mero conocimiento, no un mero saber aquellas cosas, sino que Dios transforme nuestro corazón, que este corazón malo se convierta en un corazón bueno. Lucharemos sin lugar a duda.
estaremos día a día luchando, pero que este corazón quiera siempre hacer el bien. Que cada vez que tú y yo pequemos, fallemos ante Dios, podamos tener y humillarnos ante Él y pedirle perdón. Y Dios nos perdonará. Incluso el pueblo de Israel, apartado de su Señor, política y religiosamente, trató de buscar la paz sin Dios, y el resultado no podría ser otro que juicio contra su maldad. En Jeremías capítulo 6, versículo 13 al 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es lo que ocurría en Israel, teniendo, por eso les digo, a veces teniendo el conocimiento, sabiendo quién era Dios, sabiendo lo que Dios había hecho, pero en su corazón no había paz. Muchos de nosotros a veces hablamos de paz, pero cada uno busca y persigue nuestro propio bienestar, sin pensar, sin saber o sin querer involucrarnos aún más para poder llevar esta paz a otros. Luego entonces las organizaciones de derechos humanos, los políticos cuyo eslogan es la paz, los grupos y movimientos sociales que dicen promover la paz, por más loables que puedan ser sus esfuerzos, no lograrán la anhelada paz, ni podrán ser llamados hijos de Dios, pues no lo conocen y buscan algo que solo Dios puede dar. Y vaya que es verdad eso. Por más que a veces se quiera buscar, no, si no está Dios en medio de ello, en medio de aquella sociedad, en medio de nuestras vidas, muy difícil que podamos tener paz. Ellos buscan la paz a cualquier precio, como las personas que no quieren confrontación alguna y por conservar la paz permiten toda suerte de injusticia. Esta no es paz verdadera, y no los creyentes jamás podrán ser llamados pacificadores, pues no conocen la paz de Dios. Así que los pacificadores no pueden ser otros que los verdaderos cristianos. Los que han experimentado la paz de Dios son los cristianos. Los que saben que eran enemigos de Dios, pero han sido hechos amigos de Dios, han sido reconciliados con Él gracias al sacrificio de Jesucristo, quien cumplió toda la justicia de Dios que nosotros habíamos quebrantado, para que ahora por la fe puedan tener paz con Dios. Al leer Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, que nos dice: pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar y en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A través de Jesucristo, a través de esta obra maravillosa que Él hizo en el madero de la cruz, a través de eso tú y yo podemos tener paz con Dios. Amén. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de poder tener paz. Esta clase de gente ahora sabe lo que es la verdadera paz. La ha recibido de Cristo y no la del mundo. Decía Juan 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A través solamente de Jesucristo tú y yo tenemos paz. ¿Sabe que tiene comunión con Dios y que no irá a condenación gracias a la obra de Cristo? Dios vino a reconciliarnos con Cristo y por eso buscan que otros también se reconcilien con Dios. Es algo maravilloso cuando tú y yo tenemos paz, podemos ser aquellos hombres y mujeres que podamos buscar y llevar a otros a la paz. Por lo tanto, el cristiano ya no es pendenciero ni calumniador o
entremetido, sino que está preocupado porque otros conozcan al Dios de paz, y eso lo demuestra con su estilo de vida. Esto es algo que a Dios le agrada, como dice el Salmo 34:14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Continúa en ella. ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor nos te deberíamos preguntar. Uno, creciendo en mansedumbre. No podemos ser pacificadores si no somos mansos, y no podemos ser mansos si no somos humildes. Esto es algo de lo cual debemos crecer con la mansedumbre de Cristo. Jesús no devolvió mal por mal, no solo para darnos ejemplo, sino para mostrarnos su amor salvador. Nosotros como pecadores hemos ofendido a Dios, pero ni Dios ni Cristo nos pagan con mal por el mal que le hemos hecho. Él provee salvación en Jesús para los que le hemos ofendido. Y su mansedumbre se vio cuando sufrió insultos y maltratos calladamente por nosotros. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando tú y yo podemos llegar a comprender que esa paz, vamos a hacer aquellas cosas que solamente provienen por la palabra del Señor. ¿Cómo también podemos tener aquella paz o ser aquellos siendo nosotros pacificadores con los nuestros, con nuestros hijos, esposa o esposo, hermanos, con nuestros padres, con la iglesia? Esto implica que los creyentes no podemos ser indiferentes. Un creyente no puede ser indiferente a lo que pasa a su alrededor. Un creyente no puede asumir esa actitud. No podemos asumir la actitud de que porque yo no tiré el papel en el piso, yo no lo voy a recoger. De la misma manera, con respecto a los conflictos, no debemos decir: yo allí no me meto porque a mí no me han dado vela en este entierro. Tú y yo debemos involucrarnos como hijos de Dios, como agentes de paz, como personas que podemos llevar la reconciliación. Claro está, no debemos meternos desconsideradamente, no debemos meternos si lo que vamos a hacer es más daño que bien. No todos son buenos en esto, pero todos debemos cultivar el ser cada día mejores pacificadores. No vamos a, como se dice vulgarmente, a apagar el fuego con benzina, sino que al contrario, si tú vas a ser un pacificador, una persona que vas a llevar paz y tranquilidad en medio de ese conflicto, puedes entrometerte. Si no, mejor no lo hagas. Si vas a encender con más fuego, sí, tienes razón, esta persona es así, no, tú no deberías. No, mejor guarda silencio y ora al Señor. Debemos desarrollar actitudes en nosotros mismos que nos lleven a ser pacificadores entre nosotros mismos. Si alguien nos ha ofendido y viene a disculparse, debemos estar dispuestos a la reconciliación y no asumir la actitud de que no me hables. También debemos cultivar la humildad de ir a la persona que hemos ofendido y pedirle perdón con sinceridad. Muchos de los problemas interpersonales se deben al orgullo de no querer aceptar que lo hicimos mal, y siempre buscamos una excusa para justificarnos. Tal vez no lo hicimos todo mal, pero lo debimos hacer y podíamos haberlo hecho mucho mejor. Y otras veces el orgullo es de tal manera que no queremos reconciliarnos con el otro por lo que nos hizo. Hay un ejemplo en la Biblia que me encanta, de una mujer que fue pacificadora, de una mujer que obró, digamos así, en pacificación. No sé si ustedes conocen la historia de Abigail y Nabal. Nabal, bueno, el nombre de él significa torpe, menso, y póngale todos los atributos, atarantado. Y él dice la escritura de que David, hubo un tiempo en que sus soldados, los que estaban con él, antes de que fuera rey, esto era cuando lo estaba persiguiendo Saúl, dice la escritura de que él fue a pedirle alimento a este hombre. Y este hombre se los negó, y más encima diciendo quién era David, es decir, como menospreciando a David.
Y dice que uno de los siervos que David se molestó, David, mientras los pastores de Nabal estaban cuidando las ovejas, dice la escritura de que David estuvo cuidando aquellas ovejas. Entonces, él pensó que por haberlas cuidado, haber resguardado a aquellos pastores, que no les sucediera nada a las ovejas de Nabal, que no les sucediera nada a los pastores, cuando venían los merodeadores, cuando venían los cuatreros que le llamamos nosotros acá en el campo, que aquellos cuatreros que se roban las ovejas de los hermanos o de las personas, que eso no está bien, y menos que un cristiano lo haga. Entonces, David cuidaba que no sucediera eso con las ovejas de Nabal. Y este trató mal y dijo que no iba a dar nada. Entonces uno de los siervos escuchó y vio que la actitud de David era de ir a matar a Nabal, a su familia y todo lo que él tenía. Pero Abigail, con esa sabiduría, con esa pacificación que tenía, va y amasa, me imagino que mandó a las sirvientas que amasaran, que hicieran pan, que hicieran sándwich para llevarle a David. Y fue y se le acercó y fue al camino y le dio a este hombre, a David, aquellas cosas que necesitaba para alimentarse y aplacar aquella ira que David iba a tener y que no hiciera y no acometiera con su esposo. Abigail reconoció que torpamente había actuado Nabal, pero y, intercedió, intercedió ante David para que David no los matara, para que siguiera la casa. Y dice que después que llegó Abigail a la casa, dice que este Nabal hizo fiesta, estaba embriagado, estaba borracho, y Abigail no le dijo nada. Y aquí puedo ver una actitud pacificadora total de Abigail, porque normalmente una mujer cuando ve una actitud mala de su esposo, lo primero es, ¿cómo? ¿Por qué hacía esto? Pero ella guardó silencio, lo dejó dormir, lo dejó y al otro día dice que le dice lo que iba a suceder, pero él no le dio importancia. Y la escritura dice que después falleció y Abigail se casó con David. Nos muestra esta historia, cómo debe actuar un pacificador, cómo debe ser aquella persona pacificadora, aquella persona que va en pos de buscar la reconciliación y que no se haga un daño mayor o un mal mayor. Y es cómo pueden vivir los pacificadores, que es la segunda pregunta que nosotros debiéramos hacernos. ¿Cómo viven los pacificadores? No es un mero título el que llevan los cristianos como pacificadores, no es algo, oh, somos pacificadores. No, no es algo mero, no es algo superficial. Oh, que a mí me llamen pacificador, oh, porque ando como con la aureola, porque a lo mejor me veo un santo, porque no quebro un huevo. No, no es solamente eso, es ir mucho más allá. Es cómo vivimos, es una característica de su ser, gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior. No es una serie de declaraciones teológicas que pueden aprender y pronunciar, sino también que penetran toda tu manera de vivir y se hacen evidentes en tu diario caminar. Entonces los cristianos, los verdaderos pacificadores, ahora viven en vida nueva, odiando su viejo yo, porque han recibido una nueva naturaleza y han recibido la capacidad de vivir con otras motivaciones y afectos. Dios ha hecho un cambio de corazón, un cambio de vida real en ellos. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aunque seguimos luchando contra el pecado, no es nuestro deseo ofender a nuestro Señor y Salvador, y colocamos nuestra esperanza solo en Cristo para ser librados de nuestros propios deseos pecaminosos. Romanos 7, versículo 22 al 25 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En consecuencia, al ser una nueva criatura, habiendo sido purificado por la sangre de Cristo Jesús en nuestros corazones, es decir, todo su ser interior, sus afectos y voluntad, ahora están en capacidad de ser un pacificador, no mirando el beneficio personal que pueda obtener en sus relaciones. No me pregunto cómo voy yo ahí, de qué me sirve o en qué me beneficio, que a veces son las palabras que se escuchan. A ver, ¿cómo voy yo ahí? A ver si hago esto, ¿qué beneficio tengo? ¿De qué me sirve? Sino que busca el beneficio de otro. Y dependiendo de la gracia de Dios, ejerce dominio propio para sujetar sus deseos egoístas para buscar la verdadera paz. Esa es la forma que vive un pacificador. Un pacificador, el cristiano vive ahora promoviendo la verdadera paz. No tiene necesidad de hablar mal de otros por agresivos o malvados que sean. Sabe que si las personas actúan así es porque están bajo el poder de Satanás y no han conocido el camino de la verdad, camino de paz. Veamos lo que dice Isaías 59, versículo 8. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Efesios 2:1-3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora que somos llamados, ahora que somos reconciliados, ahora que que Cristo nos reconcilió con el Padre, podemos ser hijos de paz, habiendo sido sacado el cristiano de la misma condición que está hoy el no cristiano, tiene misericordia de éste y no responde con agresividad, sino con paz. En Romanos 12, versículo 20a y versículo 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, esta es una actitud que tú y yo debiéramos tener. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y 1 Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Si hay algo que tú y yo debemos tener y comprender, que tú y yo debemos pagar bien por el mal que nos hacen. Qué maravilloso, qué difícil, qué es hacer aquellas cosas. Qué difícil a veces es hacer el bien cuando nos están haciendo el mal. Qué difícil es dar amor cuando alguien nos entrega odio. Qué difícil, pero no es imposible. Solamente con Cristo tú y yo lo podemos lograr. El cristiano está dispuesto a callar cuando es necesario. Ha aprendido a dejar todo a Dios. Ha aprendido a ser prudente y retener sus labios de hablar ociosidades. ¿Cuántos problemas por una palabra mal expresada o mal intencionada? ¿Cuán grande fuego enciende una lengua incontrolada, como nos dice Santiago? El pacificador sabe que este es un elemento clave para promover la verdadera paz. Así que no habla lo que no sea necesario para edificación. El cristiano vive ahora promoviendo la paz entre Dios y el hombre. Este es el especial encargo de cualquier servicio apostólico que, según dice San Pablo, en el fondo es servicio de la reconciliación y mensaje de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18, 21, un cristiano, el verdadero pacificador es el que reconcilia. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe, amado hermano? Si tú y yo somos pacificadores, vamos a llevar a otros que conozcan a este Dios pacificador, a este Dios de paz. Un creyente, un verdadero cristiano, una de las cosas que hace y vive el pacificador es llevar la palabra de Dios. No podemos encerrarla en las cuatro paredes de la iglesia que la encerrábamos antes. No la podemos encerrar en mi habitación, en mi casa y no declarar la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados en este tiempo a evangelizar, a dar la palabra de Dios, a entregar el mensaje de Cristo. Un pacificador entrega el mensaje de Cristo. Un pacificador entrega la palabra de Dios. Un pacificador es aquel que lleva a otros al conocimiento de Cristo. Amén. También el cristiano que es verdadero pacificador vive buscando la gloria de Dios. No la gloria suya, sino que la gloria de Dios. Su preocupación está en extender la fama de Dios, del Dios de paz que le ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Y está dispuesto a humillarse con tal de promover la gloria de Dios y aún está dispuesto a sufrir si es necesario. Busca con sus palabras y acciones en toda situación exaltar al Señor y sus enseñanzas, cuidando de no hacer daño a la causa de Cristo, a su iglesia y a las personas que no son parte de la iglesia. Promueve la paz donde quiera que vaya, es decir, muestra a aquel que vino a darnos verdadera paz. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos en esta mañana es, ¿qué estamos mostrando a nuestro prójimo? En casa, en el trabajo, en el estudio. ¿Compartes lo mismo que ellos, aunque no seas creyente, para conservar la paz? ¿Te comportas como ellos para caerles bien? ¿Adoptas su estilo de vida pecaminoso para parecerte a ellos y ser aceptado en su grupo y así estar en armonía con ellos? Eso no es ser pacificador. Pero si le muestras a Cristo, si le muestras con mansedumbre y misericordia que eres diferente gracias a su obra de amor y misericordia y le compartes el Evangelio, entonces estás haciendo una verdadera labor de pacificador. Y todo aquel que ha sido puesto por Dios como pacificador tiene un gran galardón. Y esa es la tercera pregunta que nosotros debiéramos hacernos: ¿en qué es ser un pacificador? ¿Por qué son bienaventurados los pacificadores? ¿Cuál es la recompensa de yo ser un pacificador? ¿Cuál es la bendición que aquellos que son pacificadores, hacedores de paz, disfrutarán? Paz es el más alto bien de Dios para el hombre. En el sentido del Nuevo Testamento, paz no es solo la ausencia de problemas, sino que es todo lo que hace lo mejor que Dios en su gracia da al hombre. El pacificador disfruta de la paz interior y la seguridad en las relaciones con Dios, con los demás y a sí mismo. Dios es el actor, Él llamará a sus propios hijos. Ser llamado significa convertirse. Ellos serán llamados hijos de Dios. Esto incluye hijos e hijas que han nacido de Dios a través de la obra regeneradora de Dios. El Espíritu de Dios tiene una relación con los creyentes como un padre hace con sus hijos. Jesús siempre emplea nuevas imágenes para describir la vida en la consumación del reino, posesión de la tierra, saciedad, visión de Dios, filiación divina. El Antiguo Testamento llama hijo de Dios solamente a los ángeles y seres celestiales, pero raras veces a los hombres. Es un privilegio de personas ensalzadas, sobre todo de los reyes de Israel. En la expectación también se designa como hijo al futuro Mesías. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el bautismo mostró al el Padre con las mismas palabras su predilección por su Hijo amado. Esta filiación del Mesías es única y sin igual, pero las demás deben venir a ser un tesoro general de la salvación en la eternidad. Esta es la metáfora más bella de nuestra elección y vocación. Indica una plena solidaridad con Dios, un amor personal con el que hay entre el Padre y el Hijo, la proximidad íntima del soberano universal, la armonía con el Dios santo. Ahora ya se
se lleva a término algo que de esta promesa para el tiempo futuro, no todavía en sentido pleno, pero sin embargo ya está en vigor real y verdaderamente lo que se dice de nosotros en la primera carta de Juan, somos llamados hijos de Dios y somos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El premio en que serán llamados hijos de Dios, ser llamado en semita significa ser reconocido por tal, ser verdad lo que se dice de uno. ¿Cuánto serán llamados? Así la redacción lo supone en la frase escatológica, lo mismo que el contexto en que se encuadra los versos 5, 6 y 7 que vimos anteriormente. Premio en el cielo, pero no se puede prescindir de lo que se dijo, propósito de la primera bienaventuranza. En hebreo la relación o dependencia se formula frecuentemente con la palabra hijo, que es fen, y en arameo es bar. En la escritura a Dios se le llama muchas veces Dios de paz. Los hacedores de paz tienen una relación especial con Dios. De ahí se formula o formulamos como hijos de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Por eso podemos decir, amados hermanos, que nuestro texto cuando nos dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, son aquellos imitadores de su Padre Celestial, que es llamado el Dios de paz. Y ese Dios de paz mandó a su Hijo para hacer la paz con el hombre pecador, y entre los hombres se odiaban mutuamente solamente por medio de Cristo, quien se humilló para buscar esa paz. Haya paz en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que los cristianos, como imitadores de Dios, repiten lo que su Padre hace, lo que hace nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿a quién estamos imitando? ¿A quién servimos? ¿A Cristo o al diablo? Si eres hijo de Dios, eres dichoso, eres un pacificador. Los cristianos, como pacificadores, disfrutamos de lo que el príncipe de paz, de Cristo del apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, dice que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo dejó todo por darnos su paz, se humilló, no buscó lo suyo sino lo nuestro, no pecó nunca y llevó nuestros pecados en la cruz, recibió maldición para bendecirnos a nosotros, recibió el juicio de Dios para librarnos de condenación, encomendó su causa al juez justo para que tú y yo ahora tengamos confianza y podamos acercarnos gozosamente ante el trono de la gracia y encontrar siempre en el misericordia y gracias para el oportuno socorro. Disfrutemos esta paz de Dios. ¿No te parece maravilloso lo que Cristo ha hecho por su pueblo, dentro del cual tú has sido llamado? Siempre serán dichosos los cristianos y para siempre tendrán paz que costó la sangre de Cristo y nadie jamás se la podrá quitar. Termino con la hermosa exclamación de Pablo en Romanos 8, versículo 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, amadas hermanas, la única forma de ser pacificadores es ser imitadores de Cristo. Una cualidad, una característica solo de Dios.
pero que a través del Espíritu Santo es entregada hacia nuestras vidas. La pregunta en esta mañana y en la cual debiéramos reflexionar, ¿tú y yo estamos siendo pacificadores? ¿Estamos reconciliando al mundo con Dios? ¿Estamos reconciliando a nuestros hijos, a nuestra esposa con Dios? Debemos hablar de este Dios maravilloso, de las virtudes, de este Dios de paz, que lo único que desea hacia la humanidad es entregar esta paz. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Porque muchos a lo mejor pensábamos que ser pacificador era ausencia de problemas o de dificultades. Pero al ver la Escritura, estos problemas, estas dificultades, nos van a perseguir y siempre van a estar. Y aún más, a veces por llevar la verdad, llevar la paz, nos vamos a meter a lo mejor en más problemas. Pero qué grandioso es cuando en esos problemas nos metemos para poder pacificar, para poder llevar tu verdad, para ser reconciliadores entre los seres humanos, y aún más cuando somos reconciliadores entre Dios y los hombres, entre Dios y aquellos que no te conocen. Qué maravilloso ser pacificador, un hacedor de paz, cuando llevo el mensaje a quien no te conoce. Qué privilegio más grande tenemos los hijos de Dios, y aún ser llamados hijos de Dios. Cuando la Escritura nos dice en Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creyeron, a ellos son llamados hijos de Dios. Los demás son creación. Pero yo soy un hijo de Dios cuando creo en ti, cuando te acepto en mi corazón, cuando hago tu voluntad, cuando hago tus mandamientos, cuando cumplo con lo que tú nos ordenas. Y llevar a otros a ser hijos tuyos, qué maravilloso, qué bendición más grande, qué dicha más grande tenemos nosotros. Aquellos que tú llamaste, que nosotros podamos llevar a otros a aquella reconciliación. Qué dicha es ser llamado hijos tuyos. Qué maravilloso es eso. El hijo de. Y a veces se nos olvida que somos hijos tuyos. Se nos olvida que somos hijos de Dios. A veces solamente lo tomamos para poder pedir o exigir cosas ante ti. Soy hijo tuyo y tenés que darme esto. Soy hijo tuyo. Pero tú nos pides que nos comportemos como un hijo verdadero tuyo. Ser pacientes, no desesperarnos, no estar angustiados, no estar afligidos, y aún así por afligidos por el día de mañana, cuando tú tienes todas las cosas en control. Ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos, Señor, si hasta aquí a lo mejor muchos de nosotros hemos dejado de predicar, de llevar la verdad a otros. Nos hemos conformado o estamos viviendo como el mundo vive. Hacemos las cosas que el mundo hace para sentirnos aceptados, para sentirnos que nos puedan hablar, para que sentirnos igual como ellos, y estamos dejando las cosas tuyas de lado. No estamos llevando el verdadero evangelio, no estamos siendo reconciliadores, no estamos diciendo lo que ellos puedan tener esta reconciliación. Ellos también puedan tener esta paz que solo tú das, esta paz que solo tú entregas, Señor. Hay un mundo que se esconde en muchas cosas. Hay un mundo que se esconde en las drogas. Hay personas que encuentran la paz solo ahí. Hay personas que encuentran la paz solamente tomando algo o haciéndose vicioso de algo. Y eso no los lleva a la verdadera paz. La única verdadera paz que el ser humano puede tener es aquella paz contigo. Y ayúdanos a entregar aquella paz, a enseñar aquella paz. Ayúdanos, Señor, a poder reconciliar a aquellos que están perdidos. Ayúdanos a entre nosotros a tener paz y ser un pacificador, un hacedor de paz,
una persona reconciliadora entre nosotros mismos, que a veces generamos conflictos, generamos peleas, generamos, Señor, discordia. Ayúdanos a llevar aquella paz. Te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ser hijos tuyos, podemos ser llamados hijos tuyos, porque tú nos adoptaste, porque tú nos recogiste y nos haces llamar hijos tuyos. Ayúdanos a día a poder glorificarte solo a ti. Te damos gracias en esta mañana y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a una alabanza